El hijo de mi marido me dio lo que su padre hacía mucho tiempo que ya no. Me rejuveneció toque a toque, fue algo mágico. La verdad es que nunca esperé que sucediera, pero pasó. Todo empezó como un plan sencillo. Una escapada para celebrar el cumpleaños número 18 de Bruno. Nada extravagante, solo un día en la costa, risas en familia, bocadillos preparados con cariño y una tarta casera de cacao. Pero lo que debía ser una jornada alegre se convirtió en una experiencia que removió todo en mí. Mi hijastro logró hacerme olvidar por completo lo que era real y lo que no. Lo que debía ser una pausa terminó siendo el punto de quiebre. Rubén, mi marido, estaba como siempre, con la mirada clavada en la pantalla del móvil, respondiendo correos y llamadas con una urgencia que parecía vital. Mientras él se perdía en sus números y contratos, yo intentaba sostener con alfileres la ilusión de una familia que ya no era tal. Me refugiaba en la cocina, horneando como si el calor del horno pudiera derretir la frialdad que había entre nosotros. Hacía tiempo que me preguntaba en qué instante exacto se había empezado a resquebrajar lo que construimos. Desde fuera, todo parecía impecable. Un hogar bonito, hijos responsables, una pareja sin escándalos. Pero detrás de las cortinas, entre las paredes, se respiraba otra cosa. Una distancia silenciosa, esa que no se grita pero que pesa. Me sentía como parte del mobiliario, como una lámpara antigua que está ahí más por costumbre que por necesidad. Rubén se movía por la casa como un extraño con llave. Estaba físicamente, sí, pero mentalmente parecía estar siempre en otro lugar. Pasaba de una habitación a otra como un fantasma de carne y hueso, con el teléfono pegado a la oreja hablando de plazos, cifras, reuniones. Mientras tanto, yo me aferraba al día a día, a la rutina, como si eso me impidiera venirme abajo. Dejé de preguntarle si venía a cenar, si volvería pronto. Ya conocía la respuesta. Evasivas, frases automáticas que no llevaban a ninguna parte. Me convertí en una sombra más en una casa donde ya nadie miraba con atención. Mis manos se movían por inercia entre cazos y platos, como si lavarlos fuese una forma de limpiar mi propio agotamiento. A veces, entre cucharones y sartenes, me sorprendía deseando desaparecer, no para morir, sino para dejar de fingir que estaba bien. Cocinaba esperando un gesto, un gracias, una sonrisa. Pero lo que antes provocaba alegría, ahora pasaba desapercibido o era respondido con comentarios fugaces y miradas vacías. La invisibilidad duele más que el desprecio. Pero yo también tenía mis necesidades. Todas las noches me acostaba con hambre, hambre de carne, ya me entendéis, de que me dieran lo mío. Pero eso nunca pasaba, siempre me quedaba con las ganas. Para mi marido yo era invisible, siempre estaba ocupado para mí. Incluso llegué a pensar que tenía una amante, porque nunca tenía ganas. Lo que no sabía es que me iban a dar de comer tan pronto. Ya me entendéis. Cuando llegamos a la playa, pensé que el mar, el sol y la brisa salada me harían bien. Pero no fue así. Rubén se alejó apenas aparcamos, con la excusa de otra llamada inaplazable. Y yo me quedé bajo un sol inclemente, viendo a las demás familias compartir entre risas, mordiscos de fruta fresca y cervezas frías. Ellos sí parecían vivir una realidad amable. Yo, en cambio, tenía la sensación de estar fuera de lugar, como si estuviera viendo la vida desde una pecera. Me senté en la arena, dejando que mis pies se hundieran poco a poco. En el fondo, deseaba que esa sensación fuera literal, que el mar me tragase y me devolviera renovada. El sonido de las olas, que tanto solía calmarme, me llegaba ahora como un rumor lejano, como si viniera de otro mundo. Todo parecía ajeno. La luz del sol no me tocaba. La risa de los niños me parecía una música que ya no comprendía. Era como estar en pausa mientras el resto avanzaba. Me senté a ver los cuerpos esculpidos de los hombres paseando por la orilla. Cada vez tenía pensamientos más cálidos. Estaba desesperada, atada en ese matrimonio que no iba a ninguna parte. No era tristeza, no solo. Era algo más profundo. Un hueco que se instala sin avisar, un desgaste del alma que uno aprende a camuflar con frases hechas y sonrisas huecas. Una sensación de estar descolocada en tu propia vida. Ahí entendí que algo se había roto en mí. Que lo que me unía a Rubén se había deshilachado hace tiempo. El amor, si quedaba alguno, era ya una sombra diluida entre el ruido de sus compromisos y mi silencio acumulado. Y en ese escenario apareció Bruno, con su risa franca y su entusiasmo contagioso. Se estaba haciendo un hombre,
Su torso estaba musculoso, cada vez más. Tenía vello que le recorría todo el cuerpo. Eso me estremecía. Jugamos un rato en la orilla, lanzando una pelota como si el tiempo no hubiera pasado. Me preguntó si quería que me pusiera crema en la espalda, y aquel gesto, tan simple, me sorprendió. No por lo físico, sino por la atención. Por el cuidado. Sentí que alguien volvía a verme, de verdad. No como madre, ni como esposa, sino como persona. Y eso removió algo muy dentro de mí. A medida que pasaban las horas, su compañía me resultaba un consuelo inesperado. No era nada inapropiado. Era el despertar doloroso de mi necesidad de sentirme valorada, vista, importante. Bruno me daba lo que Rubén ya no recordaba ofrecerme. Presencia. Escucha. Un interés auténtico que me hizo replantearme muchas cosas. Mientras la fiesta continuaba a nuestro alrededor, yo me sumía en una especie de silencio interno, como si la arena me arrastrara hacia una revelación inevitable. Ya de vuelta en casa, Rubén apareció tarde, sin siquiera interesarse por cómo había sido el día. No saludó a su hijo. No reparó en mí. Fue como si no hubiésemos salido. Y ahí, de pie en la cocina con los restos de la tarta aún sobre la encimera, me di cuenta de que todo había terminado. Que ya no éramos un nosotros. Que yo me había disuelto en su agenda, en sus horarios, en su apatía. Esa noche, Bruno y yo charlamos en el salón. Nada profundo. Pero su mirada era transparente, honesta. Me escuchaba sin interrumpirme, sin juzgar. De repente tocó mi mano y me dijo, sé lo que necesitas, y si quieres yo puedo dártelo. Se me congeló el alma, no sabía dónde meterme. ¿Tanto se me notaba? Se me acercó y empezó a susurrarme algo al oído. No lo entendí, pero eso me hizo estremecer. Entonces me miró y solo nos dejamos llevar. Fui débil, pero lo necesitaba. Durante las semanas siguientes, el verano siguió su curso. Me instalé aplicaciones en el móvil, buscando a alguien de mi edad con quien poder hablar, compartir, reír. Sabía lo que necesitaba, pero mi hijastro no era la salida a mis problemas. Bruno, en su inocencia y juventud, me ofrecía comprensión. Pero yo sabía que no podía aceptar más ese tipo de consuelo. Porque no era justo, ni para él ni para mí. La culpa pesaba más que cualquier caricia. Volvimos a casa en coche, el silencio entre nosotros era espeso, cargado de todo lo que no dijimos. Él se puso los auriculares nada más sentarse, se encerró en su mundo de música y desconexión, como si el día que habíamos compartido fuera un recuerdo prescindible. Yo, en cambio, mantuve la vista fija en la carretera, viendo cómo los árboles desfilaban a través de la ventanilla como si intentaran arrastrar consigo mi confusión, mis dudas, mis ganas de llorar. La luz del atardecer teñía el cielo de un color cálido, casi melancólico, y por un instante pensé en cómo era yo antes de todo esto. Antes de Rubén, antes de Bruno, antes de convertirme en la sombra obediente de una mujer que lo daba todo y no recibía casi nada. Apreté las manos contra el volante, como si necesitara sentir algo firme, algo real. Porque dentro de mí todo era un torbellino. Entonces, el móvil vibró. Un solo zumbido que, en medio de aquel silencio, sonó como un trueno. Bajé la mirada y allí estaba. Una notificación de una app que había descargado días atrás por impulso, por necesidad, por curiosidad. Marcos. 36 años. Atractivo, joven, como a mí me gustaban, pero no tanto, mirada clara, sonrisa sin esfuerzo. Su mensaje era directo, sin rodeos ni frases rebuscadas. ¿Te apetecería un café esta semana? Y en ese momento, sin pensarlo demasiado, supe que quería decirle que sí. No por él exactamente, sino por mí. También por parar aquella locura con Marcos. Hacía demasiado tiempo que nadie me preguntaba si me apetecía algo, si quería algo. Y ahí estaba yo, frente a una pregunta sencilla, pero que tenía el poder de abrir una grieta en todo lo que había sido mi vida hasta entonces. Sentí que tal vez esa notificación era más que un mensaje. Era una puerta. Una llave. Una salida. No un escape apresurado, sino un sendero posible, uno en el que no tuviera que ocultar mis deseos, ni mis heridas, ni mi edad. Un camino donde pudiera reconstruirme sin pedir perdón por estar rota. Donde pudiera comenzar sin sentir que le debía explicaciones a nadie. Miré por el retrovisor y lo vi a él, con los ojos cerrados, balanceando ligeramente la cabeza con la música.
Y me pregunté cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo podía haber tanta distancia entre dos personas sentadas a medio metro de distancia? La respuesta, por desgracia, ya la sabía: la costumbre, la inercia, la renuncia diaria a lo que una realmente necesita. Y entonces lo sentí con una claridad que me sorprendió. El miedo seguía ahí, sí, pero por fin era más pequeño que mis ganas de vivir. Ya no estaba esperando que algo cambiara por arte de magia. Ya no quería que Rubén se diera cuenta. Ni que Bruno llenara ese vacío que no le correspondía. Ahora entendía que el único paso que podía cambiarlo todo era el mío. Y lo iba a dar. Quizá con inseguridad, quizá con temblor en las manos, pero con la decisión de quien ha estado demasiado tiempo encerrada en su propia vida. No necesitaba permiso. No iba a cargar más con la culpa. Por primera vez en años, estaba eligiendo vivir. Y esta vez, vivir sería algo más que respirar.